El final de Aquaman and the Lost Kingdom se desarrolla como la culminación de una historia que mezcla conflicto personal, amenazas globales y la evolución del propio Arthur Curry como rey de Atlantis. Durante toda la película, el principal antagonista, Black Manta, impulsado por la venganza contra Aquaman por la muerte de su padre, logra establecer una alianza peligrosa con una antigua tecnología atlante vinculada al Reino Perdido. Esta tecnología no solo le otorga un poder devastador, sino que también lo conecta con fuerzas oscuras que amenazan con desestabilizar tanto el mundo submarino como la superficie. En los momentos finales, Black Manta ya no es simplemente un pirata con armamento avanzado, sino un huésped del poder del Reino Perdido, lo que lo transforma en una amenaza casi apocalíptica. Su objetivo deja de ser únicamente la venganza personal y pasa a ser la destrucción de Aquaman y la dominación de los océanos. Sin embargo, este poder tiene un costo, la corrupción física y mental de Manta, que lo hace cada vez más inestable y peligroso incluso para sus propios aliados. Aquaman, por su parte, llega al punto culminante de su arco como líder. A lo largo de la película ha aprendido a confiar más en su papel como rey, en su hermano Orm y en la importancia de unir fuerzas en lugar de actuar solo. Esta evolución es clave para el desenlace, ya que el conflicto final no se resuelve únicamente con fuerza bruta, sino con estrategia, cooperación y sacrificio. Arthur comprende que para detener a Black Manta no basta con derrotarlo físicamente, sino que es necesario romper la conexión con la tecnología del Reino Perdido. El Reino Perdido en sí mismo juega un papel crucial en el final. Esta antigua civilización atlante había sido sellada debido a su uso de energías peligrosas y experimentos que alteraban el equilibrio natural del océano. La película revela que sus restos contienen tecnología que puede amplificar emociones negativas como la ira y la venganza, lo que explica por qué Black Manta se vuelve aún más destructivo al estar vinculado a ella. Este elemento funciona como metáfora del propio odio del villano, que lo consume por completo. En la batalla final, Aquaman y Orm luchan juntos contra Black Manta. Este es uno de los puntos más importantes del final, ya que marca la reconciliación definitiva entre los dos hermanos. Orm, que antes era el antagonista de la primera película, ahora actúa como aliado de Arthur. Su relación simboliza el equilibrio entre dos mundos, la superficie y Atlantis, la diplomacia y la fuerza, la razón y la emoción. Esta unión es clave para poder enfrentar una amenaza que supera a cualquiera de ellos individualmente. Durante la confrontación, Black Manta libera todo el poder del artefacto del Reino Perdido, causando una inestabilidad masiva en el océano y poniendo en peligro tanto Atlantis como las ciudades humanas costeras. Las criaturas marinas comienzan a comportarse de forma errática y el entorno mismo parece volverse hostil. Esto refuerza la idea de que la tecnología antigua no está destinada a ser utilizada sin consecuencias y que el abuso de poder siempre trae destrucción. Aquaman intenta llegar a Black Manta no solo como enemigo, sino como persona consumida por el dolor. En un momento clave, Arthur intenta romper el ciclo de venganza recordando que la destrucción que Manta está causando no traerá de vuelta a su padre ni le dará paz. Sin embargo, Black Manta ya ha sido completamente absorbido por la energía del Reino Perdido, lo que hace que su razonamiento sea casi imposible. Su humanidad queda enterrada bajo capas de odio y poder. El combate final se intensifica hasta que Orm y Aquaman logran combinar sus habilidades. Orm utiliza su dominio de la magia atlante y su conocimiento de las antiguas energías del océano, mientras Aquaman aporta su fuerza física y su conexión con las criaturas marinas. Juntos consiguen debilitar el núcleo de la tecnología del Reino Perdido. Este momento simboliza la idea de que la cooperación entre diferentes mundos y filosofías es la única manera de evitar el colapso. Finalmente, la conexión de Black Manta con el artefacto se vuelve inestable. En lugar de seguir alimentándose de su odio, la energía comienza a volverse contra él. Aquaman aprovecha este momento de vulnerabilidad para romper el vínculo entre Manta y la fuente del poder del Reino Perdido. El proceso no es simplemente una derrota física, sino una desactivación del sistema que lo mantenía corrompido. Black Manta cae derrotado, pero su final no es glorificado. La película lo muestra más como una figura trágica que como un villano clásico. Su obsesión con la venganza lo llevó a su propia destrucción.
Este desenlace refuerza el tema central de la película. El odio y la obsesión pueden consumir incluso a las personas más determinadas, convirtiéndolas en algo irreconocible. Tras la derrota del villano, el reino perdido comienza a colapsar. La energía inestable que había sido liberada amenaza con destruir todo lo que lo rodea. Aquaman y Orm trabajan juntos una vez más para estabilizar la situación. Aquí se muestra un momento de sacrificio y responsabilidad, ya que ambos entienden que su deber como miembros de la familia real de Atlantis es proteger tanto su reino como la superficie. El cierre del conflicto también tiene implicaciones políticas para Atlantis. Aquaman reafirma su posición como rey, pero con una visión más inclusiva. Ya no ve el reino como algo aislado del mundo humano, sino como parte de un sistema global que debe mantenerse en equilibrio. Este cambio de perspectiva es uno de los elementos más importantes del final, ya que establece el futuro del personaje como un líder más maduro y consciente. Orm, por otro lado, encuentra redención en su cooperación con Arthur. Su relación, que antes estaba marcada por la rivalidad y el resentimiento, termina en respeto mutuo. Aunque no se convierte completamente en un héroe tradicional, su papel en el final demuestra que ha elegido un camino diferente al de su pasado como gobernante autoritario. En el epílogo del final, se muestra cómo el mundo comienza a recuperarse de la crisis provocada por Black Manta y el Reino Perdido. Atlantis vuelve a su estabilidad y la superficie deja de estar bajo amenaza inmediata. Sin embargo, la película deja claro que los secretos del océano no han desaparecido por completo y que siempre existe la posibilidad de que antiguas fuerzas resurjan. El cierre emocional se centra en Aquaman aceptando completamente su identidad dual como humano y atlante. Ya no se siente dividido entre dos mundos, sino que entiende que su existencia es precisamente el puente entre ambos. Este desarrollo es clave para su evolución como personaje dentro del universo de DC. El final también deja abierta la posibilidad de futuras amenazas, aunque sin depender directamente de Black Manta. Su derrota cierra un ciclo de venganza, pero el mundo submarino sigue siendo un lugar lleno de misterios, civilizaciones antiguas y tecnologías peligrosas. Esto sugiere que la historia de Aquaman aún tiene mucho potencial para continuar en nuevas direcciones. En conclusión, el final de Aquaman and the Lost Kingdom combina acción épica con resolución emocional. La derrota de Black Manta no solo es física, sino también simbólica, representando la caída del odio como fuerza destructiva. Aquaman evoluciona de héroe dividido a rey unificado, mientras que Orm encuentra un nuevo propósito. El Reino Perdido funciona como advertencia sobre el uso irresponsable del poder antiguo, y el cierre deja al mundo en un estado de equilibrio frágil pero esperanzador. La música de Aquaman and the Lost Kingdom es uno de los elementos más importantes para construir la atmósfera épica, emocional y mística de la película. El encargado de componer la banda sonora fue el compositor británico Rupert Gregson-Williams, quien ya había trabajado previamente en la primera película de Aquaman. Su regreso permite mantener una continuidad sonora dentro del universo del personaje, pero al mismo tiempo introduce nuevas ideas musicales que reflejan la evolución de la historia, los personajes y el tono más oscuro de esta secuela. Desde el inicio, la música en Aquaman and the Lost Kingdom está diseñada para transportar al espectador a un mundo submarino lleno de misterio, poder antiguo y conflicto emocional. Gregson-Williams utiliza una combinación de orquesta sinfónica completa, coros épicos y elementos electrónicos sutiles para crear una identidad sonora que mezcla lo mítico con lo moderno. Esta fusión es clave para representar Atlantis como una civilización avanzada, pero también profundamente espiritual y ligada a fuerzas ancestrales del océano. Uno de los aspectos más importantes de la banda sonora es el uso de temas musicales recurrentes, también conocidos como leitmotifs. Aquaman, interpretado en la música como un héroe dividido entre dos mundos, tiene un tema principal que evoluciona a lo largo de la película. Este tema es poderoso, heroico y rítmico, pero en esta secuela adquiere una tonalidad más madura y reflexiva. Ya no es solo un llamado a la aventura, sino también una representación de responsabilidad, liderazgo y carga emocional. El personaje de Black Manta también cuenta con un motivo musical propio, mucho más oscuro e inquietante. Este tema se construye con sonidos graves, percusión metálica y tonos disonantes que generan una sensación de amenaza constante.
A medida que el personaje se vuelve más poderoso gracias a la tecnología del Reino Perdido, su música también se vuelve más caótica e intensa, reflejando su transformación psicológica y física. La banda sonora lo acompaña como una presencia que crece en peligro y obsesión. El Reino Perdido, una de las piezas centrales de la historia, tiene su propia identidad musical. Gregson Williams introduce coros etéreos, ecos profundos y escalas musicales poco convencionales que sugieren algo antiguo, prohibido y sobrenatural. Esta música no solo acompaña visualmente las escenas del Reino Perdido, sino que también refuerza la idea de que se trata de una civilización olvidada cuyo poder está más allá del control humano o Atlante moderno. La música aquí funciona casi como un personaje más, insinuando secretos y peligros ocultos. La relación entre Aquaman y Orm también tiene su propia evolución musical. Orm, interpretado como un personaje que pasa de enemigo a aliado, tiene un motivo inicialmente frío y rígido, basado en sonidos más militares y solemnes. Sin embargo, a medida que su arco narrativo avanza y se acerca a su reconciliación con Arthur, su música se vuelve más cálida y armoniosa. Esto permite que el espectador perciba su transformación no solo a través de los diálogos y acciones, sino también emocionalmente mediante la música. Uno de los elementos más destacados de la banda sonora es el uso del agua como concepto musical. Gregson Williams intenta traducir la sensación del océano en sonido, utilizando instrumentos que evocan fluidez, movimiento constante y profundidad. Las cuerdas suelen ser utilizadas de forma ondulante, mientras que los metales se reservan para momentos de poder y conflicto. Esta dualidad sonora refleja perfectamente el mundo submarino de Atlantis, bello pero peligroso, sereno pero impredecible. En las escenas de acción, la música se vuelve especialmente intensa y rítmica. El compositor utiliza percusión pesada, crescendos orquestales y capas sonoras complejas que aumentan la tensión. Sin embargo, a diferencia de muchas bandas sonoras modernas que priorizan el ruido sobre la melodía, aquí todavía se mantiene una estructura temática clara. Esto permite que la música no solo acompañe la acción, sino que también cuente una historia por sí misma, guiando al espectador a través de los momentos de mayor impacto. En contraste, las escenas emocionales están acompañadas por arreglos más suaves y melódicos. El piano y las cuerdas solistas juegan un papel importante en estos momentos, especialmente cuando se exploran los dilemas internos de Aquaman como rey y como persona. Estas piezas más íntimas ayudan a equilibrar la escala épica de la película con momentos de humanidad, recordando al espectador que, debajo de la acción espectacular, hay personajes enfrentando conflictos personales profundos. Un aspecto interesante de la banda sonora es cómo se conecta con la primera película de Aquaman. Gregson Williams reutiliza algunos temas del filme anterior, pero los modifica ligeramente para reflejar el paso del tiempo y la evolución de los personajes. Esto crea una sensación de continuidad dentro del universo, pero también de crecimiento. La música no se queda estática, sino que evoluciona junto con la historia, lo que refuerza la sensación de que este capítulo es una continuación natural, pero más madura. La influencia de la música también se extiende a la construcción del mundo visual. En muchas escenas, la edición y el ritmo de la acción están claramente sincronizados con los cambios musicales. Esto hace que la banda sonora no sea solo un acompañamiento, sino una parte integral del lenguaje cinematográfico. El ritmo del océano, las batallas y los momentos de tensión están todos guiados por la estructura musical creada por Gregson Williams. Otro elemento clave es el uso del silencio. En varias escenas importantes, la música se retira casi por completo para dar paso a sonidos ambientales o momentos de tensión pura. Este contraste hace que cuando la música regresa, su impacto sea mucho mayor. El silencio, en este sentido, se convierte en una herramienta narrativa tan importante como la propia orquesta. El trabajo del compositor también destaca por su capacidad para equilibrar lo épico con lo emocional. Aquaman and the Lost Kingdom no es solo una película de acción, sino también una historia sobre familia, poder, venganza y redención. La música refleja esta complejidad emocional al alternar entre temas grandiosos y momentos introspectivos, creando una experiencia auditiva rica y variada. En el contexto del universo cinematográfico de DC, esta banda sonora mantiene una identidad propia, pero también dialoga con el estilo musical de otras películas del mismo universo.
Sin embargo, se distingue por su enfoque más acuático y mitológico, alejándose de tonos más urbanos o tecnológicos que se encuentran en otras entregas. Esto ayuda a que Aquaman tenga una personalidad sonora única dentro del conjunto. La colaboración entre director y compositor también es fundamental en el resultado final. La visión de la película requiere una música que no solo acompañe la acción, sino que también construya el mundo de Atlantis como un lugar vivo y respirante. Gregson Williams logra esto mediante una cuidadosa orquestación y un enfoque narrativo en la composición, donde cada tema tiene un propósito dramático claro. En conclusión, la banda sonora de Aquaman and the Lost Kingdom es una pieza esencial del impacto emocional y visual de la película. A través del trabajo de Rupert Gregson Williams, la historia cobra vida no solo en pantalla, sino también en sonido. Los temas musicales de Aquaman, Black Manta, Orm y El Reino Perdido se entrelazan para crear una narrativa sonora coherente, rica y profundamente inmersiva. La música no solo acompaña la película, sino que la eleva, convirtiendo cada escena en una experiencia más intensa y memorable. La película Aquaman and the Lost Kingdom es una producción del universo cinematográfico de DC que destaca no solo por su espectáculo visual, sino también por el trabajo creativo detrás de su dirección y guión. Entender quién dirigió y escribió la película permite apreciar mejor las decisiones narrativas, el tono de la historia y la forma en que se construyó este capítulo final de la saga de Aquaman dentro de esta etapa del universo DC. El director de la película es James Wan, un cineasta reconocido mundialmente por su habilidad para combinar acción espectacular con tensión atmosférica y elementos emocionales. Wan no es un director común dentro del género de superhéroes. Su estilo proviene originalmente del cine de terror, con películas como Saw y The Conjuring, lo que le da una sensibilidad especial para construir escenas visualmente intensas y emocionalmente cargadas. En el caso de Aquaman and the Lost Kingdom, su dirección mantiene ese enfoque, mezclando lo épico con lo oscuro, lo fantástico con lo íntimo. Desde la primera película de Aquaman, James Wan ya había establecido un estilo visual muy particular para Atlantis, un mundo submarino lleno de colores brillantes, arquitectura imposible y criaturas fantásticas. En esta segunda entrega, su enfoque como director evoluciona hacia un tono más maduro y más sombrío, reflejando los cambios en los personajes y en el universo narrativo. La historia ya no se centra únicamente en el descubrimiento de Atlantis, sino en las consecuencias del poder, la responsabilidad de gobernar y los peligros de la venganza. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de dirección de Wan es su habilidad para construir mundos. En Aquaman and the Lost Kingdom, Atlantis no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. La cámara se mueve constantemente a través de ciudades submarinas, ruinas antiguas y paisajes oceánicos que parecen vivos. Esto se logra mediante una combinación de efectos visuales avanzados y una dirección que prioriza la inmersión del espectador en un entorno completamente distinto al mundo terrestre. James Wan también es conocido por su manejo del ritmo narrativo. En esta película, alterna cuidadosamente entre secuencias de acción de gran escala y momentos de calma emocional. Este equilibrio es fundamental para que la historia no se sienta saturada de espectáculo, sino que mantenga un núcleo emocional sólido. Las escenas de batalla bajo el agua, por ejemplo, están diseñadas no solo para impresionar visualmente, sino también para transmitir la confusión, el peligro y la presión de luchar en un entorno hostil. En cuanto al guión, el principal escritor de la película es David Leslie Johnson McGoldrick, quien también colaboró en la primera entrega de Aquaman. Su estilo de escritura se caracteriza por la construcción de personajes con conflictos internos claros y por la integración de elementos de mitología y fantasía dentro de estructuras narrativas de acción. En esta secuela, su trabajo se centra en profundizar en la evolución de Arthur Curry como rey y en explorar la compleja relación entre los diferentes reinos atlantes. El guión de Johnson McGoldrick no solo continúa la historia de la primera película, sino que también amplía el universo narrativo introduciendo nuevas capas de mitología. Uno de los elementos clave es la incorporación del Reino Perdido, una antigua civilización atlante cuya existencia representa tanto un misterio como una amenaza. Este recurso narrativo permite explorar temas como el abuso del poder, la tecnología prohibida y las consecuencias de las decisiones del pasado. Uno de los puntos más fuertes del guión es el desarrollo de los personajes principales. Arthur Curry,
También conocido como Aquaman, no es presentado simplemente como un héroe invencible, sino como un rey que carga con la responsabilidad de dos mundos, la superficie y Atlantis. El guión lo coloca constantemente en situaciones donde debe elegir entre la fuerza y la diplomacia, entre la acción directa y la reflexión política. Esto lo convierte en un personaje más complejo y humano. El personaje de Orm también recibe un desarrollo significativo en el guión. Inicialmente presentado como antagonista en la primera película, en esta secuela su papel evoluciona hacia el de un aliado incómodo. El guión explora su resentimiento, su orgullo y su dificultad para aceptar la nueva realidad política de Atlantis. Sin embargo, también muestra su capacidad de cambio, lo que lo convierte en un ejemplo de redención dentro de la historia. Esta evolución no sería posible sin una escritura cuidadosa que equilibra conflicto interno y crecimiento emocional. El villano Black Manta es otro elemento central del guión. Johnson McGoldrick lo construye no solo como un enemigo físico, sino como una figura impulsada por la obsesión y la pérdida. Su motivación principal, la venganza por la muerte de su padre, se convierte en el motor de toda la historia. A medida que la trama avanza, el guión muestra cómo esta obsesión lo consume hasta transformarlo en algo más peligroso y menos humano. Esto refuerza uno de los temas centrales de la película, cómo el odio puede destruir a quien lo alberga. Desde el punto de vista narrativo, el guión también se apoya en la estructura clásica del viaje del héroe, pero adaptada a un contexto moderno y político. Aquaman no solo lucha contra enemigos externos, sino también contra sus propias dudas como líder. El guión utiliza este conflicto interno para darle profundidad a la historia, evitando que sea simplemente una sucesión de batallas visuales. Otro aspecto importante del trabajo de Johnson McGoldrick es el equilibrio entre el tono épico y los momentos de humor o ligereza. Aunque la película tiene un tono más oscuro que su predecesora, el guión introduce momentos de interacción entre personajes que alivian la tensión y permiten que el público conecte emocionalmente con ellos. Estas escenas son esenciales para humanizar a los personajes en medio de un entorno fantástico y peligroso. La colaboración entre James Wan como director y David Leslie Johnson McGoldrick como guionista es fundamental para el resultado final de la película. Wan aporta la visión visual, el ritmo cinematográfico y la atmósfera, mientras que Johnson McGoldrick construye la estructura narrativa y el desarrollo emocional de los personajes. Esta combinación permite que la película funcione tanto a nivel espectacular como narrativo. En términos de estilo, la dirección de Wan complementa perfectamente el guión. Por ejemplo, cuando el guión introduce momentos de tensión emocional, la dirección responde con planos cerrados, iluminación dramática y una puesta en escena que enfatiza el estado psicológico de los personajes. En contraste, durante las escenas de acción, la cámara se vuelve más dinámica y fluida, adaptándose al ritmo del conflicto. El guión también juega un papel importante en la construcción del mundo submarino. Atlantis no es solo un escenario visual, sino una sociedad compleja con sus propias reglas, tensiones políticas y tradiciones. Johnson McGoldrick utiliza diálogos y situaciones para mostrar estas dinámicas sin necesidad de explicaciones excesivas, confiando en la interacción entre personajes para revelar la información al espectador. Otro elemento clave del guión es el tema de la unión entre mundos. Aquaman, como personaje, representa el puente entre la humanidad y Atlantis. Este concepto se refuerza constantemente a través de sus decisiones y conflictos. El guión utiliza esta dualidad para explorar temas más amplios como la coexistencia, el entendimiento entre culturas diferentes y la necesidad de cooperación frente a amenazas globales. James Wan, como director, refuerza estos temas mediante la forma en que filma las interacciones entre los mundos. Las transiciones entre la superficie y el océano no son solo cambios de escenario, sino representaciones visuales del conflicto interno del protagonista. Esta técnica convierte la narrativa en una experiencia más inmersiva y simbólica. En conclusión, el éxito de Aquaman and the Lost Kingdom depende en gran medida de la colaboración entre James Wan y David Leslie Johnson McGoldrick. Wan aporta una visión cinematográfica espectacular, llena de creatividad visual y control atmosférico, mientras que Johnson McGoldrick construye una historia sólida, con personajes complejos y temas emocionales profundos. Juntos logran una película que no solo es visualmente impactante,
sino también narrativamente significativa. El resultado final es una obra que combina acción, mitología y drama humano, donde la dirección y el guión trabajan en armonía para dar vida a un mundo submarino lleno de conflictos, emociones y consecuencias. Aquaman no es solo un héroe en esta historia, sino un rey que debe enfrentar el peso de sus decisiones, y esa profundidad solo es posible gracias al trabajo conjunto del director y el guionista. Aquaman and the Lost Kingdom es una película que genera opiniones bastante divididas, porque intenta equilibrar acción de superhéroes, aventura submarina, drama familiar y un cierre dentro del universo de DC en su etapa anterior. Como resultado, tiene elementos muy fuertes que funcionan bien y otros que muestran debilidades claras en narrativa, ritmo y construcción del universo. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué la película ha sido recibida de manera tan mixta. Uno de los puntos positivos más evidentes es su apartado visual. La película mantiene el estilo espectacular de Atlantis que ya se había visto en la primera entrega. Los mundos submarinos, las criaturas marinas y las ciudades antiguas están diseñados con un nivel de detalle impresionante. La dirección de James Wan apuesta por una estética colorida, casi fantástica, que diferencia a Aquaman de otras películas de superhéroes más oscuras o realistas. Este enfoque visual es uno de los grandes atractivos de la película, ya que logra transportar al espectador a un entorno completamente diferente. La interpretación de los personajes también es un punto a favor. Jason Momoa aporta carisma al papel de Aquaman, dándole un tono más relajado y humano al personaje. Esto ayuda a que el héroe no se sienta distante o inaccesible, sino alguien con quien el público puede conectar. Su relación con otros personajes, especialmente con Orm, también añade dinamismo a la historia. El desarrollo de la relación entre Aquaman y Orm es otro punto positivo importante. Lo que comenzó como una rivalidad en la primera película evoluciona hacia una especie de cooperación forzada y eventual entendimiento. Este arco aporta profundidad emocional y permite explorar temas como la familia, el perdón y la responsabilidad compartida. La evolución de Orm de enemigo a aliado es uno de los elementos más interesantes de la película. También es destacable el trabajo del villano Black Manta. Aunque su motivación es relativamente simple, su obsesión con la venganza lo convierte en una figura constante de amenaza. La película logra mostrar cómo su odio lo consume progresivamente, lo que le da un matiz trágico. No es un villano complejo en términos filosóficos, pero sí efectivo en su papel de antagonista impulsado por emociones extremas. En cuanto a la música y el diseño sonoro, la película también tiene puntos positivos. La banda sonora contribuye a la sensación épica y ayuda a construir la atmósfera del mundo submarino. Los sonidos del océano, las batallas y las criaturas están bien integrados, lo que aumenta la inmersión del espectador. Sin embargo, no todo en la película funciona de manera igual de sólida. Uno de los principales puntos negativos es el guión. La historia, escrita por David Leslie Johnson McGoldrick, tiene ideas interesantes, pero su desarrollo es irregular. En algunos momentos la trama avanza de manera lógica y coherente, pero en otros se siente apresurada o poco desarrollada. Esto afecta la fluidez general de la narrativa. Otro problema importante es el ritmo. La película intenta equilibrar demasiados elementos: política atlante, drama familiar, amenaza global y exploración de un reino perdido. Esta mezcla hace que algunas partes se sientan demasiado rápidas y otras demasiado lentas. Hay momentos en los que la historia pierde impulso, especialmente en la transición entre escenas de acción y desarrollo de personajes. La construcción del villano, aunque funcional, también es un punto débil en términos de profundidad. Black Manta es efectivo como amenaza física, pero su desarrollo emocional no evoluciona mucho más allá de la venganza. Esto limita su impacto como antagonista en comparación con villanos más complejos dentro del género de superhéroes. Otro aspecto negativo es la falta de cohesión tonal. La película oscila entre momentos muy serios y otros más ligeros o humorísticos, sin siempre lograr un equilibrio natural. Esto puede hacer que algunas escenas pierdan impacto emocional porque el cambio de tono ocurre demasiado rápido o sin transición adecuada. El desarrollo de algunos personajes secundarios también es limitado.
Aunque Aquaman y Orm reciben bastante atención, otros personajes no tienen suficiente espacio para evolucionar. Esto hace que ciertas relaciones o subtramas se sientan incompletas o poco exploradas. En cuanto al universo más amplio, la película sufre por estar ubicada en una etapa de transición del universo cinematográfico de DC. Esto hace que algunos elementos narrativos se sientan menos conectados o relevantes a largo plazo. El espectador puede percibir que la historia está intentando cerrar ciertos ciclos sin tener un impacto claro en el futuro. Otro punto débil es la dependencia de efectos visuales. Aunque los efectos son en general impresionantes, en algunos momentos pueden sentirse abrumadores o excesivos. Hay escenas donde la cantidad de información visual dificulta seguir la acción con claridad, especialmente en batallas con muchos elementos en movimiento. La profundidad emocional de la historia también es desigual. Mientras algunos momentos entre Aquaman y su hermano tienen impacto genuino, otras escenas emocionales se sienten menos desarrolladas o apresuradas. Esto reduce el impacto de ciertos momentos que podrían haber sido más poderosos si se les hubiera dado más tiempo narrativo. A pesar de estos problemas, la película logra mantener una identidad clara dentro del género de superhéroes. No intenta imitar completamente otros estilos más oscuros o realistas, sino que mantiene un enfoque más fantástico y mitológico. Esto puede considerarse tanto un punto positivo como negativo dependiendo del gusto del espectador. Desde el punto de vista temático, la película intenta explorar ideas interesantes como la responsabilidad del poder, la venganza y la unión entre mundos diferentes. Sin embargo, no todas estas ideas se desarrollan con la misma profundidad, lo que hace que algunos temas se sientan más superficiales de lo que podrían haber sido. La dirección de James Wan sigue siendo uno de los elementos más fuertes de la película, pero incluso su estilo no puede compensar completamente los problemas de guión y ritmo. Su capacidad para crear mundos visualmente atractivos es innegable, pero la narrativa no siempre está a la altura de la ambición visual. En conclusión, Aquaman and the Lost Kingdom es una película que destaca por su espectacularidad visual, su acción creativa y su carisma en los personajes principales, especialmente Aquaman y Orm. Sin embargo, también presenta debilidades claras en el guión, el ritmo y la profundidad de algunos elementos narrativos. Es una obra que funciona mejor como experiencia visual y de entretenimiento que como historia completamente cohesionada. Aún así, mantiene suficiente energía, creatividad y momentos emocionales para resultar disfrutable, especialmente para quienes buscan una aventura fantástica dentro del mundo submarino de Atlantis. El desempeño en taquilla y el recorrido en formatos domésticos de Aquaman and the Lost Kingdom es un caso interesante dentro del cine de superhéroes reciente, porque refleja tanto el cambio de interés del público por este tipo de películas como la transición del antiguo universo cinematográfico de DC hacia una nueva etapa. La película llegó con expectativas moderadas, pero al mismo tiempo con la presión de ser una secuela de una de las producciones más exitosas del universo de Aquaman, lo que hacía inevitable la comparación con su antecesora. En su estreno en cines, la película tuvo una distribución global a cargo de Warner Bros. Pictures, en un contexto en el que el mercado cinematográfico todavía estaba recuperándose de cambios en los hábitos del público tras la pandemia y del crecimiento de las plataformas de streaming. A diferencia de la primera película de Aquaman, que había sorprendido con un éxito masivo en taquilla, esta secuela se enfrentaba a un panorama más competitivo y a un interés más fragmentado por las películas de superhéroes en general. Durante su primer fin de semana, la película mostró un rendimiento más bajo de lo esperado en comparación con las grandes producciones del género. Aunque logró posicionarse en el primer lugar en varios mercados internacionales durante su estreno, las cifras iniciales no alcanzaron el nivel de impacto que muchos analistas esperaban para una franquicia de este tamaño. Esto fue interpretado como una señal de que el entusiasmo del público por el universo anterior de DC estaba disminuyendo, especialmente en sus últimas entregas. En el mercado doméstico de Estados Unidos, la película tuvo un desempeño moderado. No logró generar el mismo tipo de evento cultural que su primera entrega, lo que afectó directamente su capacidad de mantenerse fuerte en taquilla durante las semanas posteriores. El boca a boca fue mixto, lo que provocó una caída relativamente rápida en la recaudación semanal. Esto es importante porque en el cine de superhéroes moderno, la permanencia en cartelera suele ser tan importante como el estreno inicial.
a nivel internacional. Sin embargo, la película tuvo un comportamiento más sólido en algunos territorios, especialmente en mercados donde el personaje de Aquaman ya tenía una base de seguidores establecida. En regiones como Asia y partes de Europa, la estética visual y el enfoque fantástico de la película ayudaron a mantener cierto interés. Aún así, incluso en estos mercados, la secuela no alcanzó el nivel de fenómeno global que tuvo la primera entrega. Uno de los factores que influyó en este rendimiento fue el cambio en la percepción del público hacia el universo cinematográfico de DC en ese momento. La falta de continuidad clara entre películas, los cambios creativos y la incertidumbre sobre el futuro de la franquicia afectaron la confianza del público. Muchas personas percibieron la película como parte de una etapa final de transición, lo que redujo su impacto como evento cinematográfico imprescindible. Otro elemento relevante fue la competencia directa en cartelera. La película se estrenó en un periodo en el que otras producciones importantes también buscaban atraer al público, lo que dividió la atención y redujo el potencial de crecimiento en taquilla. En el cine actual, donde el tiempo de permanencia en salas es más corto que antes, este tipo de competencia tiene un efecto significativo en el rendimiento total. Con el paso de las semanas, la recaudación global fue estabilizándose, pero sin alcanzar niveles de gran éxito. La película logró cubrir su presencia en el mercado internacional, pero no se convirtió en el fenómeno financiero que muchos asociaban con la primera película de Aquaman. Esto llevó a un análisis más amplio sobre la fatiga del género de superhéroes y sobre cómo las audiencias están siendo más selectivas con este tipo de producciones. En comparación con la primera entrega, la diferencia en impacto es notable. La película original de Aquaman había llegado en un momento en el que el género aún mantenía un impulso muy fuerte, con una curiosidad alta por los mundos submarinos y la propuesta visual única de Atlantis. En cambio, la secuela llegó en un contexto donde el público ya había visto múltiples universos de superhéroes y esperaba algo más innovador o emocionalmente significativo para responder con el mismo entusiasmo. Tras su recorrido en cines, la película pasó a su fase de distribución digital, un paso que hoy es fundamental en la estrategia de ingresos de cualquier gran producción. En plataformas digitales de compra y alquiler, la película estuvo disponible poco después de finalizar su ventana inicial en salas. Este modelo permite que los estudios recuperen parte de la inversión a través de audiencias que prefieren ver el contenido desde casa. Posteriormente, la película llegó al catálogo de streaming de Warner Bros. Discovery, específicamente en su plataforma principal de contenido bajo demanda. Este lanzamiento en streaming fue importante porque permitió que la película alcanzara a un público mucho más amplio que no la había visto en cines. En muchos casos, este tipo de estreno digital puede incluso redefinir la percepción de una película, ya que el público doméstico tiene expectativas diferentes a las del estreno en salas. En el entorno de streaming, la película tuvo una segunda vida más estable. Aunque no necesariamente se convirtió en un fenómeno viral, sí logró atraer a espectadores curiosos por completar la historia de Aquaman dentro del universo DC. Este tipo de consumo suele ser más prolongado en el tiempo, ya que las plataformas permiten que los usuarios descubran la película semanas o incluso meses después de su estreno inicial. El lanzamiento en formato físico también formó parte de la estrategia de distribución. La película fue publicada en Blu-ray, DVD y ediciones digitales de alta definición, incluyendo versiones con contenido adicional. Estas ediciones suelen incluir detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y el equipo creativo, así como análisis de escenas clave. Este tipo de material es especialmente valorado por los seguidores del cine de superhéroes, que suelen interesarse por el proceso de creación de mundos complejos como Atlantis. Las ediciones domésticas también suelen enfocarse en resaltar el trabajo visual y técnico de la película. En este caso, el diseño de producción, los efectos visuales submarinos y la construcción digital de escenarios fueron elementos destacados en los materiales adicionales. Esto ayuda a que el público comprenda mejor la magnitud del trabajo detrás de la película, incluso si su recepción en taquilla no fue tan fuerte como se esperaba. En términos de ingresos globales totales, la combinación de taquilla, ventas digitales, streaming y formatos físicos permite que la película tenga una recuperación más equilibrada de su inversión. Aunque la taquilla no alcanzó niveles de gran éxito, los ingresos secundarios ayudan a compensar parte del rendimiento.
Este modelo de múltiples ventanas de distribución es cada vez más importante en la industria cinematográfica moderna. Otro aspecto relevante del desempeño en home media es la forma en que la película se posiciona dentro del catálogo del estudio. Al formar parte de una franquicia conocida, sigue siendo un título atractivo para el público que consume contenido de superhéroes de manera continua. Esto significa que, incluso después de su ciclo inicial de estreno, la película mantiene cierta relevancia dentro de la plataforma digital. El análisis general del rendimiento de Aquaman and the Lost Kingdom muestra una película que no logró replicar el éxito comercial de su predecesora, pero que aún así cumplió con su ciclo de distribución en múltiples formatos. Su desempeño refleja más una tendencia del mercado que un problema aislado de la película en sí. El público actual es más selectivo, y el género de superhéroes ya no garantiza automáticamente grandes resultados en taquilla. En conclusión, el recorrido en taquilla y en medios domésticos de esta película muestra la transición de una era del cine de superhéroes a otra más incierta y fragmentada. Mientras que su paso por cines fue moderado y por debajo de las expectativas iniciales, su vida en plataformas digitales, streaming y formatos físicos permitió extender su alcance y mantener su relevancia dentro del catálogo de Warner Bros. Pictures y Warner Bros. Discovery. La película, más allá de sus números, representa un punto de transición en la forma en que las grandes producciones de superhéroes son consumidas y valoradas por el público moderno. Los efectos visuales, VFX, y la animación por computadora, CGI, en Aquaman and the Lost Kingdom son uno de los elementos más importantes de la película, porque prácticamente todo su mundo narrativo depende de la creación digital de entornos submarinos, criaturas fantásticas y batallas imposibles de filmar en condiciones reales. La película se apoya fuertemente en tecnología digital avanzada para construir Atlantis, el océano y el reino perdido, lo que la convierte en una de las producciones más visualmente complejas del universo de superhéroes de su época. La dirección visual general estuvo guiada por James Wan, quien tiene una visión muy clara de cómo quiere que el mundo de Aquaman se sienta, no como un espacio oscuro y vacío, sino como un ecosistema vivo, colorido y lleno de movimiento constante. Para lograr esto, el equipo de VFX tuvo que desarrollar un océano completamente digital que no solo fuera realista, sino también estilizado, permitiendo que la narrativa fantástica de la película funcionara sin perder credibilidad visual. Uno de los mayores desafíos técnicos de la película es la simulación del agua. A diferencia de otras películas donde el agua es un elemento secundario, en Aquaman and the Lost Kingdom el agua es el entorno principal donde ocurre casi toda la acción. Esto requiere simulaciones físicas extremadamente complejas para recrear corrientes, presión, burbujas, refracción de luz y movimiento de partículas. Cada escena submarina implica cálculos avanzados para que el agua responda de forma coherente a los movimientos de los personajes y criaturas. El diseño de Atlantis también es un trabajo monumental de CGI. La ciudad no existe físicamente, por lo que cada edificio, estructura y entorno fue creado digitalmente. Los artistas de efectos visuales diseñaron una arquitectura inspirada en civilizaciones antiguas, pero adaptada a un entorno submarino, donde la gravedad, la luz y el movimiento funcionan de manera diferente. Esto permite que Atlantis se sienta como una civilización real, pero completamente distinta a cualquier ciudad terrestre. El personaje de Aquaman, interpretado por Jason Momoa, combina actuación real con extensas mejoras digitales. Aunque el actor realiza la mayoría de sus escenas físicamente, especialmente las de expresión facial y combate, el entorno que lo rodea y muchos de los efectos de interacción con el agua son generados por CGI. En escenas submarinas completas, su cuerpo está integrado digitalmente en el entorno, lo que requiere un trabajo detallado de captura de movimiento y composición digital. Black Manta es otro personaje clave en el uso de VFX. Su traje, sus armas y especialmente su casco característico son diseñados con una mezcla de utilería física y mejoras digitales. Cuando el personaje utiliza tecnología avanzada o se conecta con energías del reino perdido, los efectos visuales se vuelven mucho más intensos, con luces, partículas y distorsiones energéticas que simbolizan su transformación progresiva en una amenaza más poderosa. Uno de los elementos más complejos de la película es el reino perdido.
Este entorno es completamente digital y representa una civilización antigua con tecnología avanzada y una estética visual distinta a Atlantis. Los VFX aquí no solo crean estructuras, sino también una atmósfera completa que transmite sensación de peligro, misterio y poder antiguo. Las texturas, la iluminación y los efectos ambientales están diseñados para dar la impresión de un lugar que ha estado oculto durante siglos. Las criaturas marinas también son una parte fundamental del trabajo de CGI. La película presenta una gran variedad de animales fantásticos, algunos inspirados en especies reales y otros completamente inventados. Estos seres no solo están diseñados visualmente, sino que también tienen comportamientos animados complejos, lo que significa que reaccionan al entorno, a los personajes y a las situaciones de combate de manera dinámica. Esto ayuda a que el océano se sienta como un mundo vivo y no solo como un fondo estático. Las batallas submarinas son uno de los mayores logros técnicos de la película. A diferencia de las peleas terrestres, aquí los personajes no están limitados por la gravedad, lo que obliga a los animadores a replantear completamente la coreografía de acción. Los movimientos deben ser fluidos, tridimensionales y coherentes con la física del agua. Además, los efectos de luz, burbujas y partículas deben sincronizarse con cada golpe, explosión o desplazamiento. El equipo de VFX utiliza técnicas avanzadas de simulación para lograr que la interacción entre personajes y entornos sea creíble. Por ejemplo, cuando Aquaman se mueve rápidamente, el agua reacciona creando turbulencias realistas. Cuando hay explosiones o impactos, se generan ondas de presión que afectan tanto al entorno como a los personajes cercanos. Todo esto requiere una enorme cantidad de procesamiento digital. La iluminación es otro aspecto clave del CGI en la película. El océano tiene comportamientos muy complejos en cuanto a la luz, ya que la absorción y refracción cambian dependiendo de la profundidad. Los artistas de efectos visuales tuvieron que recrear diferentes capas de iluminación submarina, desde zonas más brillantes cerca de la superficie hasta áreas oscuras y misteriosas en las profundidades. Esto ayuda a diferenciar visualmente cada escenario. La integración entre actores reales y entornos digitales es uno de los retos más importantes. Muchas escenas se filman en sets con pantallas verdes o azules, donde luego se reemplaza todo el entorno en postproducción. El trabajo de composición digital asegura que los actores se vean correctamente integrados en el mundo submarino, respetando sombras, reflejos y perspectiva. Sin este proceso, la ilusión del mundo de Atlantis no sería posible. El diseño de partículas es otro elemento esencial del VFX. En el agua, siempre hay pequeñas partículas, burbujas y fragmentos en movimiento. Estos detalles, aunque parecen menores, son fundamentales para dar realismo a las escenas. Sin ellos, el entorno se vería artificial o demasiado limpio. El equipo de efectos visuales dedica mucho tiempo a ajustar estos elementos para que el océano se sienta orgánico. El uso de tecnología digital también permite crear secuencias imposibles de filmar en la realidad, como grandes desplazamientos submarinos, criaturas gigantes o estructuras antiguas colapsando bajo presión oceánica. Estas escenas dependen completamente del CGI y requieren coordinación entre múltiples equipos de animación, simulación y composición. El estilo visual de la película busca un equilibrio entre realismo y fantasía. No se intenta recrear un océano real de forma estricta, sino una versión estilizada que permita contar una historia épica. Esto significa que los colores son más intensos, las formas más exageradas y los movimientos más fluidos de lo que serían en la realidad. Esta decisión artística es clave para diferenciar la película de otros filmes más realistas. El trabajo del director James Wan es fundamental para guiar este estilo visual. Su enfoque no es solo técnico, sino también narrativo. Cada efecto visual debe servir a la historia y a las emociones de los personajes. Por eso, los VFX no son solo espectáculo, sino también herramientas para contar el conflicto interno de Aquaman, la obsesión de Black Manta y el misterio del reino perdido. En términos de producción, la película requiere la colaboración de múltiples estudios de efectos visuales alrededor del mundo. Cada uno se encarga de diferentes aspectos, como personajes, entornos, criaturas o simulaciones de agua. Luego,
Todo este material se integra en un proceso final de composición que unifica el estilo visual de la película. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Aquaman and the Lost Kingdom representan uno de los pilares fundamentales de la película. Desde la creación de Atlantis hasta las batallas submarinas y el diseño del Reino Perdido, cada elemento depende de tecnología digital avanzada y de un enorme esfuerzo artístico. El resultado es un mundo completamente imaginado que combina ciencia, arte y narrativa, permitiendo que el espectador experimente una versión fantástica del océano donde la realidad física se transforma en un espectáculo visual continuo. Aunque los efectos son en general impresionantes, en algunos momentos pueden sentirse abrumadores o excesivos. Hay escenas donde la cantidad de información visual dificulta seguir la acción con claridad, especialmente en batallas con muchos elementos en movimiento. La profundidad emocional de la historia también es desigual. Mientras algunos momentos entre Aquaman y su hermano tienen impacto genuino, otras escenas emocionales se sienten menos desarrolladas o apresuradas. Esto reduce el impacto de ciertos momentos que podrían haber sido más poderosos si se les hubiera dado más tiempo narrativo. A pesar de estos problemas, la película logra mantener una identidad clara dentro del género de superhéroes. No intenta imitar completamente otros estilos más oscuros o realistas, sino que mantiene un enfoque más fantástico y mitológico. Esto puede considerarse tanto un punto positivo como negativo dependiendo del gusto del espectador. Desde el punto de vista temático, la película intenta explorar ideas interesantes como la responsabilidad del poder, la venganza y la unión entre mundos diferentes. Sin embargo, no todas estas ideas se desarrollan con la misma profundidad, lo que hace que algunos temas se sientan más superficiales de lo que podrían haber sido. La dirección de James Wan sigue siendo uno de los elementos más fuertes de la película, pero incluso su estilo no puede compensar completamente los problemas de guión y ritmo. Su capacidad para crear mundos visualmente atractivos es innegable, pero la narrativa no siempre está a la altura de la ambición visual. En conclusión, Aquaman and the Lost Kingdom es una película que destaca por su espectacularidad visual, su acción creativa y su carisma en los personajes principales, especialmente Aquaman y Orm. Sin embargo, también presenta debilidades claras en el guión, el ritmo y la profundidad de algunos elementos narrativos. Es una obra que funciona mejor como experiencia visual y de entretenimiento que como historia completamente cohesionada. Aún así, mantiene suficiente energía, creatividad y momentos emocionales para resultar disfrutable, especialmente para quienes buscan una aventura fantástica dentro del mundo submarino de Atlantis. El personaje de Aquaman, interpretado por Jason Momoa, combina actuación real con extensas mejoras digitales. Aunque el actor realiza la mayoría de sus escenas físicamente, especialmente las de expresión facial y combate, el entorno que lo rodea y muchos de los efectos de interacción con el agua son generados por CGI. En escenas submarinas completas, su cuerpo está integrado digitalmente en el entorno, lo que requiere un trabajo detallado de captura de movimiento y composición digital. Black Manta es otro personaje clave en el uso de VFX. Su traje, sus armas y especialmente su casco característico son diseñados con una mezcla de utilería física y mejoras digitales. Aquaman and the Lost Kingdom es una película que genera una mezcla de expectativas, curiosidad y debate entre los espectadores, especialmente porque llega como continuación de una historia que ya había establecido un mundo visual muy llamativo en la primera entrega. Esta secuela intenta ampliar el universo de Atlantis, cerrar ciertos arcos narrativos y ofrecer una experiencia de acción y fantasía submarina. Sin embargo, su recepción depende mucho del tipo de espectador. Algunos la disfrutan como espectáculo visual, mientras que otros la ven como una obra irregular en términos de historia y ritmo. Desde el punto de vista general, la película se centra en Arthur Curry, también conocido como Aquaman, quien ahora asume plenamente su rol como rey de Atlantis mientras enfrenta una nueva amenaza relacionada con Black Manta y una antigua civilización conocida como el Reino Perdido. La historia combina acción, drama familiar, política atlante y elementos de aventura fantástica. Esta mezcla es ambiciosa, pero no siempre está perfectamente equilibrada, lo que influye en la experiencia final del espectador. Uno de los puntos más fuertes de la película es su apartado visual. El mundo submarino de Atlantis vuelve a ser uno de los elementos más impresionantes del cine de superhéroes moderno.
Las ciudades, criaturas y paisajes oceánicos están diseñados con gran detalle, creando una experiencia inmersiva. El director James Wan mantiene su estilo característico, lleno de imaginación visual y secuencias dinámicas que aprovechan al máximo el entorno acuático. Otro aspecto positivo es la acción. Las batallas submarinas son creativas y diferentes a lo que se ve normalmente en películas de superhéroes. El hecho de que los combates ocurran en un entorno sin gravedad tradicional permite coreografías más libres y visualmente interesantes. Además, el uso de criaturas marinas y tecnología atlante añade variedad a las escenas de acción, evitando que se sientan repetitivas. La actuación de Jason Momoa como Aquaman sigue siendo uno de los pilares de la película. Su interpretación aporta carisma, humor y una presencia física fuerte que encaja bien con el personaje. No es un héroe frío o distante, sino alguien más humano, con dudas y responsabilidades. Esto ayuda a que el público conecte con él incluso en medio de un mundo fantástico. La relación entre Aquaman y Orm también es uno de los elementos más interesantes de la película. Su dinámica pasa de la rivalidad a una cooperación forzada y finalmente a un entendimiento parcial. Este arco aporta profundidad emocional y momentos de tensión y humor que enriquecen la narrativa. Es uno de los pocos aspectos del guión que se siente realmente bien desarrollado. El villano Black Manta funciona como una amenaza constante, impulsada por la venganza. Aunque no es el antagonista más complejo del género, su motivación es clara y su obsesión lo convierte en un peligro persistente. La película muestra cómo su deseo de venganza lo consume progresivamente, lo que añade un tono trágico a su personaje. Sin embargo, la película también presenta varios puntos débiles importantes. Uno de los principales es el guión, escrito por David Leslie Johnson McGoldrick. Aunque la historia tiene ideas interesantes, como el reino perdido y el conflicto entre civilizaciones antiguas, su desarrollo no siempre es coherente. Hay momentos en los que la trama avanza demasiado rápido y otros en los que parece estancarse. El ritmo es otro problema notable. La película intenta equilibrar demasiados elementos: drama familiar, política atlante, acción global y exploración de civilizaciones antiguas. Esta sobrecarga hace que algunas partes se sientan apresuradas y otras demasiado lentas. El resultado es una narrativa irregular que puede afectar la inmersión del espectador. En cuanto a los personajes secundarios, muchos no tienen suficiente desarrollo. Aunque Aquaman y Orm reciben atención, otros personajes quedan en segundo plano sin mucha evolución. Esto reduce el impacto emocional de ciertas escenas que podrían haber sido más fuertes con un mejor desarrollo. El villano, aunque efectivo en su función básica, también es limitado en profundidad. Black Manta es principalmente una figura de venganza, y aunque su historia tiene momentos interesantes, no evoluciona mucho más allá de eso. Esto lo hace menos complejo en comparación con otros antagonistas del cine de superhéroes. A nivel emocional, la película tiene momentos buenos, pero no siempre logra mantener una intensidad constante. Algunas escenas familiares o de conflicto interno funcionan bien, pero otras se sienten superficiales o poco desarrolladas. Esto crea una experiencia emocional desigual. Otro punto a considerar es el uso de efectos visuales. Aunque el CGI es impresionante en muchos momentos, en otros puede resultar excesivo o demasiado cargado. Algunas escenas tienen tanta información visual que pueden resultar difíciles de seguir, especialmente en las batallas más grandes. A pesar de estos problemas, la película tiene una identidad clara. No intenta ser una historia realista o oscura, sino una aventura fantástica llena de color, mitología y acción submarina. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo del gusto del espectador. Quienes buscan entretenimiento visual probablemente la disfruten más que quienes buscan una historia profunda y perfectamente estructurada. La dirección de James Wan es uno de los elementos que mantiene la película cohesionada. Su estilo visual es fuerte y reconocible, y logra crear un mundo submarino que se siente único dentro del cine de superhéroes. Incluso cuando el guión tiene debilidades, la dirección ayuda a mantener el interés del espectador. Entonces, la pregunta principal es si la película vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador.
Si alguien busca una experiencia visual espectacular, acción constante y un mundo fantástico bien diseñado, la película sí es recomendable. Ofrece entretenimiento sólido, especialmente en pantalla grande, donde los efectos visuales y las escenas submarinas tienen más impacto. Por otro lado, si el espectador busca una historia muy bien estructurada, con personajes profundamente desarrollados y un guión sólido de principio a fin, puede sentirse decepcionado. La película no siempre logra equilibrar sus ambiciones narrativas con su ejecución, lo que puede generar una experiencia irregular. En términos generales, Aquaman and the Lost Kingdom es una película que funciona mejor como espectáculo visual que como drama complejo. Tiene momentos divertidos, escenas de acción creativas y un mundo interesante, pero también arrastra problemas de ritmo y desarrollo narrativo. No es una película perfecta, pero tampoco es un fracaso total. Se encuentra en un punto intermedio. En conclusión, sí vale la pena verla si el objetivo es disfrutar de una aventura de superhéroes visualmente impresionante en el mundo submarino de Atlantis. Sin embargo, no es una película que destaque por su profundidad narrativa o su coherencia total. Es una experiencia entretenida, pero con limitaciones claras, y su valor depende mucho de lo que cada espectador espere de una película de este tipo. La película Aquaman and the Lost Kingdom reúne un elenco amplio que combina actores ya establecidos en el universo de Aquaman con nuevas incorporaciones que amplían el mundo de Atlantis y sus conflictos. El trabajo del reparto es uno de los elementos más importantes para dar vida a una historia que depende tanto de la fantasía visual como de la conexión emocional entre personajes. Aunque el peso principal recae en unos pocos protagonistas, cada actor aporta una pieza clave para construir la narrativa general. El papel central lo interpreta Jason Momoa, quien da vida a Arthur Curry, también conocido como Aquaman. Su interpretación es uno de los pilares de la película, ya que combina fuerza física, carisma y un tono relajado que contrasta con la gravedad del mundo que lo rodea. Momoa no interpreta a un héroe tradicionalmente solemne, sino a un rey que todavía conserva rasgos de su vida humana, lo que lo hace más cercano y accesible para el público. En esta secuela, su trabajo se centra en mostrar una versión más madura del personaje, alguien que ya no solo lucha por sobrevivir o demostrar su valor, sino que debe asumir la responsabilidad de gobernar Atlantis. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Jason Momoa es su capacidad para equilibrar acción y humor. En muchas escenas, su interpretación aporta ligereza incluso en medio de situaciones de gran tensión. Este enfoque ayuda a que la película no se vuelva demasiado pesada, aunque también puede ser un punto de discusión para quienes prefieren versiones más serias del personaje. Aún así, su presencia en pantalla sigue siendo uno de los elementos más fuertes de la película. El personaje de Mera, interpretado por Amber Heard, tiene un papel más limitado en comparación con la primera entrega, pero sigue siendo importante dentro de la narrativa emocional de Aquaman. Su actuación se centra en transmitir fortaleza, determinación y una conexión profunda con Atlantis. Aunque su tiempo en pantalla no es tan extenso, su presencia sigue siendo relevante como parte del núcleo emocional del protagonista. El trabajo de Amber Heard como Mera se enfoca en la seriedad del personaje, mostrando a una guerrera atlante comprometida con su reino y con la estabilidad del mundo submarino. Su interpretación ayuda a mantener el equilibrio entre el lado político y el lado personal de la historia, aunque su desarrollo en esta película es más limitado en comparación con la primera. Uno de los personajes más importantes de la secuela es Orm, interpretado por Patrick Wilson. Su trabajo es fundamental porque el personaje evoluciona de antagonista en la primera película a una figura más compleja y colaborativa en esta entrega. Wilson logra transmitir la tensión interna de Orm, quien debe enfrentarse a su pasado como gobernante de Atlantis y a su relación conflictiva con su hermano Arthur. La actuación de Patrick Wilson destaca especialmente en los momentos de diálogo y confrontación emocional. Orm no es un personaje completamente redimido ni completamente villano, sino alguien atrapado entre el orgullo, la lealtad y la necesidad de cambio. Wilson logra representar esta ambigüedad de forma convincente, lo que convierte a Orm en uno de los personajes más interesantes de la película. El principal antagonista, Black Manta, es interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Su actuación es intensa y emocionalmente cargada, ya que el personaje está impulsado por una profunda obsesión de venganza.
Abdul-Mateen II construye a Black Manta como una figura trágica, alguien que ha sido consumido por su dolor y que poco a poco pierde su humanidad a medida que busca poder y destrucción. El trabajo del actor se centra en mostrar la evolución del personaje desde un hombre motivado por la pérdida hasta una amenaza más grande y peligrosa. Aunque el guión no siempre le da el espacio suficiente para desarrollar todas las capas del personaje, su interpretación consigue transmitir la intensidad emocional de su obsesión. El reparto también incluye al personaje de Atlana, interpretado por Nicole Kidman. Su papel en la película está más relacionado con la parte emocional y familiar de la historia. Kidman aporta una presencia maternal y regia, representando la conexión entre Aquaman y su herencia atlante. Su interpretación añade gravedad emocional a las decisiones del protagonista y refuerza el tema de la familia como elemento central de la historia. Otro actor importante es Temuera Morrison, quien interpreta a Tom Curry, el padre humano de Aquaman. Su papel simboliza el lado humano del protagonista y su conexión con la superficie. Morrison aporta calidez y sencillez a su personaje, representando valores como la humildad, el amor familiar y la sabiduría práctica. Aunque su aparición no es constante, su impacto emocional es significativo. El elenco secundario también incluye a varios personajes atlantes y figuras políticas que ayudan a expandir el mundo de la película. Aunque muchos de estos personajes no tienen un desarrollo profundo, cumplen funciones importantes dentro de la estructura narrativa, como representar diferentes facciones o perspectivas dentro de Atlantis. Esto ayuda a construir un mundo más amplio y complejo, aunque no todos los personajes reciben el mismo nivel de atención. Uno de los desafíos del reparto en esta película es el equilibrio entre personajes principales y secundarios. Debido a la gran escala de la historia, no todos los actores tienen el mismo espacio para desarrollar completamente sus personajes. Esto hace que algunos roles se sientan más funcionales que narrativos, sirviendo principalmente para avanzar la trama o apoyar al protagonista. A pesar de esto, el trabajo conjunto del elenco permite que la película mantenga coherencia emocional. La interacción entre personajes es clave para sostener la historia, especialmente en momentos donde la acción domina la pantalla. Las relaciones familiares, las tensiones políticas y las alianzas cambiantes se transmiten principalmente a través de las interpretaciones de los actores. La química entre Jason Momoa y Patrick Wilson es uno de los aspectos más destacados del reparto. La dinámica entre Aquaman y Orm aporta tanto momentos de tensión como de humor y ayuda a humanizar la historia más allá de la acción y los efectos visuales. Esta relación fraternal es uno de los elementos más sólidos de la película gracias al trabajo de ambos actores. En términos generales, el elenco de Aquaman and the Lost Kingdom cumple una función esencial en la construcción del mundo de la película. Aunque el guión no siempre permite un desarrollo profundo de todos los personajes, las interpretaciones ayudan a dar vida a una historia compleja que mezcla mitología, acción y drama familiar. El peso principal recae en Jason Momoa, Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II, quienes sostienen la narrativa con actuaciones que equilibran emoción, intensidad y carisma. En conclusión, el reparto de la película es uno de sus elementos más importantes para conectar al público con la historia. Cada actor aporta una dimensión distinta al universo de Aquaman, desde la fuerza heroica hasta la tragedia personal y la política atlante. Aunque no todos los personajes tienen el mismo nivel de desarrollo, las interpretaciones logran mantener la coherencia emocional de la película y dar vida a un mundo submarino lleno de conflictos, alianzas y decisiones difíciles. Aquaman and the Lost Kingdom continúa la historia de Arthur Curry, también conocido como Aquaman, quien ahora se encuentra en una etapa más madura de su vida como rey de Atlantis. La película combina aventura submarina, conflictos familiares, política atlante y una amenaza global que conecta el mundo del océano con la superficie. El relato se centra en cómo Arthur debe equilibrar su responsabilidad como gobernante, su vida personal y la creciente amenaza de Black Manta, quien regresa con una obsesión aún más peligrosa. La historia comienza mostrando a Arthur Curry intentando cumplir con sus deberes como rey, aunque no siempre con éxito. Su estilo de liderazgo es poco convencional, ya que no encaja del todo con las rígidas estructuras políticas de Atlantis. Esto genera tensiones dentro del reino, ya que algunos líderes atlantes cuestionan su capacidad para gobernar. Sin embargo,
Arthur sigue confiando en su conexión con el pueblo y en su visión de un reino más abierto al mundo de la superficie. Mientras tanto, en paralelo, Black Manta continúa su búsqueda de venganza contra Aquaman por la muerte de su padre. A diferencia de la primera película, donde su amenaza era más tecnológica y personal, en esta secuela su ambición crece de forma peligrosa cuando descubre antiguos secretos relacionados con una civilización perdida. Esta investigación lo lleva a un artefacto antiguo vinculado al llamado Reino Perdido, una civilización atlante antigua que fue aislada por sus experimentos con energías inestables. El descubrimiento del Reino Perdido marca un punto de inflexión en la historia. Esta civilización antigua había desarrollado tecnología avanzada basada en una energía oscura y peligrosa que puede amplificar emociones negativas como la ira y la venganza. Black Manta, ya consumido por su odio hacia Aquaman, se convierte en el candidato perfecto para ser influenciado por esta energía. A medida que se expone a este poder, su obsesión se intensifica y su humanidad comienza a deteriorarse. Aquaman, al enterarse del peligro creciente, intenta formar alianzas para detener esta amenaza. Uno de los elementos más importantes de la trama es su relación con su medio hermano Orm, quien fue su enemigo en la primera película. Orm ha sido encarcelado, pero la situación lo obliga a colaborar con Arthur. Esta alianza forzada es uno de los pilares narrativos de la película, ya que ambos personajes deben superar su resentimiento y diferencias para enfrentar una amenaza mayor. Durante su viaje, Arthur y Orm exploran pistas relacionadas con el Reino Perdido, descubriendo que esta civilización fue sellada debido a su uso irresponsable de poder. La historia revela que el Reino Perdido no solo representa un peligro físico, sino también emocional, ya que su energía puede manipular las emociones de quienes la utilizan. Esto convierte a Black Manta en un enemigo aún más impredecible y peligroso. A medida que la trama avanza, Black Manta se vuelve más poderoso gracias a su conexión con la tecnología del Reino Perdido. Su traje se adapta y evoluciona, permitiéndole enfrentar a Aquaman en igualdad de condiciones. Sin embargo, este poder tiene un costo, ya que lo va consumiendo poco a poco, volviéndolo más inestable y agresivo. Su motivación inicial de venganza comienza a transformarse en un deseo de destrucción más amplio. En Atlantis, la situación política también se complica. Algunos líderes comienzan a cuestionar la autoridad de Aquaman, especialmente debido a su relación con el mundo de la superficie y su estilo de liderazgo poco tradicional. Esto añade presión al protagonista, que debe lidiar no solo con una amenaza externa, sino también con conflictos internos dentro de su propio reino. Mientras tanto, Arthur y Orm continúan su búsqueda del origen del Reino Perdido. En el camino, enfrentan diversas criaturas marinas y desafíos que ponen a prueba su capacidad de cooperación. Aunque al principio su relación es tensa y llena de conflictos, poco a poco comienzan a entenderse mejor. Orm, en particular, muestra signos de cambio, cuestionando sus antiguas creencias sobre el dominio de Atlantis. El viaje culmina en el descubrimiento de la ubicación del Reino Perdido, una civilización oculta en las profundidades del océano. Este lugar está lleno de estructuras antiguas, tecnología avanzada y una atmósfera oscura que refleja su naturaleza peligrosa. Aquí se revela que la energía que alimenta este reino puede amplificar los sentimientos más oscuros de quienes la utilizan, especialmente la ira y el deseo de venganza. Black Manta llega al Reino Perdido antes que Aquaman y Orm y establece una conexión directa con su energía. Este momento marca su transformación definitiva en una amenaza global. Su poder crece de manera exponencial y su obsesión con destruir a Aquaman se convierte en el motor principal de sus acciones. La energía del Reino Perdido lo convierte en un enemigo casi imparable. Aquaman y Orm llegan poco después y se enfrentan a una situación crítica. El Reino Perdido comienza a desestabilizarse debido al uso excesivo de su energía. Esto provoca efectos catastróficos en el océano, afectando tanto a Atlantis como a otras regiones marinas. La amenaza ya no es solo personal, sino global. El enfrentamiento final ocurre en el corazón del Reino Perdido. Aquaman y Orm deben trabajar juntos para detener a Black Manta y evitar que la energía destruya el equilibrio del océano. La batalla es intensa y combina acción física con elementos sobrenaturales.
Orm utiliza su conocimiento de la magia atlante, mientras Aquaman aporta su fuerza y conexión con las criaturas marinas. Durante el combate, Aquaman intenta llegar emocionalmente a Black Manta, recordándole que su obsesión lo está destruyendo. Sin embargo, Black Manta ya ha sido completamente consumido por la energía del Reino Perdido, lo que lo hace incapaz de escuchar razones. Su transformación lo ha convertido en una figura más impulsada por el poder que por la humanidad. Finalmente, Aquaman y Orm logran debilitar la conexión de Black Manta con el Reino Perdido. Esto provoca la inestabilidad del poder que lo sostenía, llevando a su derrota. Sin embargo, la victoria no es sencilla, ya que el Reino Perdido comienza a colapsar debido al desequilibrio energético generado por el combate. En los momentos finales, Aquaman y Orm trabajan juntos para estabilizar la situación y evitar una catástrofe mayor. Esta colaboración simboliza la reconciliación entre ambos hermanos y el fin de su conflicto personal. Orm acepta un nuevo rol más equilibrado, alejándose de su pasado como enemigo de la superficie. La película concluye con Aquaman reafirmando su papel como rey de Atlantis, pero con una visión más abierta y madura. Ya no ve el mundo de la superficie como una amenaza, sino como parte de un equilibrio más amplio que debe ser protegido. Su experiencia con el Reino Perdido y su lucha contra Black Manta le enseñan la importancia de la cooperación y la responsabilidad. En resumen, la trama de Aquaman and the Lost Kingdom gira en torno a la lucha contra la venganza, el poder antiguo y los conflictos internos de Atlantis. La historia sigue a Aquaman mientras enfrenta no solo a un enemigo externo cada vez más poderoso, sino también desafíos políticos, familiares y emocionales. El Reino Perdido actúa como catalizador de la destrucción, mostrando cómo el poder sin control puede amplificar los peores aspectos de la humanidad. Uno de los puntos más fuertes de la película es su apartado visual. El mundo submarino de Atlantis vuelve a ser uno de los elementos más impresionantes del cine de superhéroes moderno. Las ciudades, criaturas y paisajes oceánicos están diseñados con gran detalle, creando una experiencia inmersiva. El director James Wan mantiene su estilo característico, lleno de imaginación visual y secuencias dinámicas que aprovechan al máximo el entorno acuático. Otro aspecto positivo es la acción. Las batallas submarinas son creativas y diferentes a lo que se ve normalmente en películas de superhéroes. El hecho de que los combates ocurran en un entorno sin gravedad tradicional permite coreografías más libres y visualmente interesantes. Además, el uso de criaturas marinas y tecnología atlante añade variedad a las escenas de acción, evitando que se sientan repetitivas. La actuación de Jason Momoa como Aquaman sigue siendo uno de los pilares de la película. Su interpretación aporta carisma, humor y una presencia física fuerte que encaja bien con el personaje. No es un héroe frío o distante, sino alguien más humano, con dudas y responsabilidades. Esto ayuda a que el público conecte con él incluso en medio de un mundo fantástico. La relación entre Aquaman y Orm también es uno de los elementos más interesantes de la película. Su dinámica pasa de la rivalidad a una cooperación forzada y finalmente a un entendimiento parcial. Este arco aporta profundidad emocional y momentos de tensión y humor que enriquecen la narrativa. Es uno de los pocos aspectos del guión que se siente realmente bien desarrollado. El villano Black Manta funciona como una amenaza constante, impulsada por la venganza. Aunque no es el antagonista más complejo del género, su motivación es clara y su obsesión lo convierte en un peligro persistente. La película muestra cómo su deseo de venganza lo consume progresivamente, lo que añade un tono trágico a su personaje. Durante su viaje, Arthur y Orm exploran pistas relacionadas con el Reino Perdido, descubriendo que esta civilización fue sellada debido a su uso irresponsable de poder. La historia revela que el Reino Perdido no solo representa un peligro físico, sino también emocional, ya que su energía puede manipular las emociones de quienes la utilizan. Esto convierte a Black Manta en un enemigo aún más impredecible y peligroso. A medida que la trama avanza, Black Manta se vuelve más poderoso gracias a su conexión con la tecnología del Reino Perdido. Su traje se adapta y evoluciona, permitiéndole enfrentar a Aquaman en igualdad de condiciones. Sin embargo, este poder tiene un costo, ya que lo va consumiendo poco a poco, volviéndolo más inestable y agresivo.
Su motivación inicial de venganza comienza a transformarse en un deseo de destrucción más amplio. En Atlantis, la situación política también se complica. Algunos líderes comienzan a cuestionar la autoridad de Aquaman, especialmente debido a su relación con el mundo de la superficie y su estilo de liderazgo poco tradicional. Esto añade presión al protagonista, que debe lidiar no solo con una amenaza externa, sino también con conflictos internos dentro de su propio reino.